América Profunda, de Rodolfo Kusch. Exordio. Este libro pudo haber sido terminado hace muchos años, pero le faltaba el fundamento, o mejor, la definición exacta de lo americano en su dimensión humana, social y ética. Era esta una exigencia que había quedado en pie en mi primer libro, La seducción de la barbarie, donde había analizado lo americano a partir de una intuición del paisaje. Numerosos viajes al altiplano y la investigación sobre religión precolombina, limitada a las zonas quechua y aymara, me dieron la pauta de que había hallado probablemente las categorías de un pensar americano. De ahí entonces, este libro que surge de la firme convicción sobre la continuidad del pasado americano en el presente, aun cuando éste se halle poblado por nuestros buenos inmigrantes. También ellos tienen su parte en esta continuidad. Y he tratado de explicarla no a la manera de nuestros profesionales de la historia, la política, la filosofía, ni los novísimos de la sociología, quienes parecen esgrimir su ciencia a manera de exorcismo, antes bien para no ver a América que para verla, ni de los pecaminosos especuladores a lo Toynbee, que menosprecian al pobre Homo atomicus solo para hacer el juego a una ciudadanía presuntuosa y falsamente heroica, sino que quería hacerlo al modo antiguo, sondeando en el hombre mismo sus vivencias inconfesadas, a fin de encontrar en los rincones oscuros del alma la confirmación de que estamos comprometidos con América en una medida mucho mayor de lo que creíamos. Y valía la pena. No lo digo por la calidad de la interpretación aquí aventurada, porque esta correrá por cuenta de unos pocos lectores a quienes interesará realmente encontrar esa continuidad. Los más preferirán no verla y es probable que los irrite saber que alguien pudo intentar esa aventura, sino más bien porque el estudio del problema me ha llevado a remover estructuras ignoradas por nuestros investigadores universitarios. Indudablemente se trata de una aventura que está al margen de nuestra cultura oficial. El pensamiento como pura intuición implica, aquí en Sudamérica, una libertad que no estamos dispuestos a asumir. Cuidamos excesivamente la pulcritud de nuestro atuendo universitario y nos da vergüenza llevar a cabo una actividad que requiere forzosamente una verdad interior y una constante confesión. En América, ya lo dije en mi primer libro, se plantea ante todo un problema de integridad mental y la solución consiste en retomar el antiguo mundo para ganar la salud. Si no se hace así, el antiguo mundo continuará siendo autónomo y por lo tanto será una fuente de traumas para nuestra vida psíquica y social. Para conseguir este fin me basé en algunos aportes realmente importantes, como los trabajos de José Imbelloni, José María Arguedas, Luis Valcárcel y algunos otros más que me ayudaron a encontrar un sentido en el mundo precolombino y en el americano actual. Fue así como llegué a lo que el mismo Toynbee llama viracochaísmo. Desde este ángulo y tomando en cuenta el concepto de estructura en el terreno de la filosofía de la cultura, me pareció encontrar las bases para una dialéctica americana. Al menos podía establecer de esta manera conceptos flexibles que facilitaban la posibilidad de fijar el sentido de América. Pero no hay labor más eficaz para dar solidez a esta búsqueda de lo americano que la del viaje y la investigación en el mismo terreno. Desde un primer momento pensé que no se trataba de hurgarlo todo en el gabinete, sino de recoger el material viviente en las andanzas por las tierras de América, y comer junto a su gente, participar de sus fiestas y sondear su pasado en los yacimientos arqueológicos, y también debía tomar en cuenta ese pensar natural que se recoge en las calles y en los barrios de la gran ciudad. Solo así se gana firmeza en la difícil tarea de asegurar un fundamento para pensar lo americano. La intuición que bosquejo aquí oscila entre dos extremos. Uno es el que llamo el ser, o ser alguien, y que descubro en la actividad burguesa de la Europa del siglo XVI. Y el otro, el estar, o estar aquí, que considero como una modalidad profunda de la cultura precolombina y que trato de sonsacar a la crónica del indio Santa Cruz Pachacuti. Ambos son dos raíces profundas de nuestra mente mestiza, de la que participamos blancos y pardos, y que se da en la cultura, en la política, en la sociedad y en la psique de nuestro ámbito. De la conjunción del ser y del estar durante el descubrimiento surge la fagocitación que constituye el concepto resultante de aquellos dos y que explica ese proceso negativo de nuestra actividad como ciudadanos de países supuestamente civilizados. Como es natural, todo esto deriva finalmente en una sabiduría, como saber de vida, que alienta en el subsuelo social y en el inconsciente nuestro y que se opone a todo nuestro quehacer intelectual y político. El calificativo ediento, que esgrimo a veces, se refiere a un prejuicio propio de nuestras minorías y nuestra clase media,
que suelen ver lo americano, tomado desde sus raíces, como lo nauseabundo, aunque diste mucho de ser así. Evidentemente tuve la deliberada intención de mostrar el hondo sentido positivo que tiene ese presunto hedor. Empleé en mi exposición un estilo intencionadamente a la vez literario y técnico, porque era esta la única manera de explicar la intuición que dio origen a este trabajo. Se debe ello a la falta de antecedentes serios en este terreno del pensar americano. Apenas si nos pueden guiar un Canal Feijó, un Martínez Estrada, un Carlos Astrada o un Félix Schwartzman. Los otros entienden la seriedad por el lado de la copiosa bibliografía, la cual en un tema como este no existe y cuando la hay suele conducir siempre por caminos ajenos a América. No quiero terminar este exordio sin antes rendir homenaje al doctor Porras Barrenechea, quien me había brindado espontáneamente el honor de exponer este trabajo en la conferencia que pronuncié en la Universidad de San Marcos de Lima el 8 de noviembre de 1960. Asimismo, quiero agradecer al doctor Araníbar, al doctor Chávez Bayón, de Cusco, a quien debo un abundante material arqueológico, al padre Hogarth, de Sicuani, quien puso a mi disposición el material que él mismo recogiera, al doctor Quintanilla Paulet, de Arequipa, quien fue un ferviente partidario en esta actitud de racionar el material arqueológico, como lo dijera con motivo de la presentación de mi conferencia pronunciada en la Universidad de San Agustín de Arequipa el 15 de noviembre de 1960, al doctor Porfirio Vázquez Fernández, con quien departimos largas horas sobre leyendas indígenas, a los doctores Jacobo Lieberman y José Murillo Bacareza, quienes gentilmente me informaran sobre Bolivia, y finalmente al gran amigo peruano, al magnífico ensayista Manuel Suárez Mirabal. Introducción a América. Cuando se sube a la iglesia de Santa Ana del Cusco, que está en lo alto de Carmenga, cerca de donde en otros tiempos había un adoratorio dedicado a Titzi Viracocha, se experimenta la fatiga de un largo peregrinaje. Es como si se remontaran varios siglos a lo largo de esa calle Melo, bordeada de antiguas chicherías. Ahí se suceden las calles malolientes con todo ese viejo compromiso con verdades desconocidas, que se pegotean a las caras duras y pardas con sus inveterados chancros y sus largos silencios, o se oye el lamento de algún indio, el grito de algún chiquillo andrajoso, o ese constante mirar que nos acusa no sabemos de qué, mientras todos atisban, impasibles, la fugacidad de nuestro penoso andar hacia la cumbre. Todo parece hacerse más tortuoso, porque no se trata solo del cansancio físico, sino del temor por nuestras buenas cosas que hemos dejado atrás, allá, entre la buena gente de nuestra ciudad. Falta aire y espacio para arribar a la meta, y es como si nos moviéramos en medio del magma de antiguas verdades. Más aún, se siente resbalar por la piel la mirada pesada de indios y mestizos con ese su afán de segregarnos, como defendiendo su impermeabilidad. De pronto, se ve rezar a un indio ante el puesto de una chola por ver si consigue algún mendrugo, o un borracho que danza y vocifera su chicha, o un niño que aúlla poseso entre nosotros junto a un muro. Entonces, comprendemos que todo eso es irremediablemente adverso y antagónico, y que adentro traemos otra cosa, no sabemos si peor o mejor, que difícilmente ensamblará con aquella. Y aunque entremos en la iglesia de Santa Ana como quien se refugia de ella, siempre nos queda la sensación de que afuera ha quedado lo otro, casi siempre tomando la forma de algún mendigo que nos vino persiguiendo por la calle. Ahí está parado y nos contempla desde abajo, con esa quietud de páramo y una sonrisa lejana con su miseria largamente llevada. Y quizá le damos una limosna aunque sepamos que ella no cumple ya ninguna finalidad. Y nos acosa cierta inseguridad que nos molesta. No sabemos si esa limosna es un remedio para una mala situación o es solo una manera de obligarnos a realizar un gesto. La misma inseguridad como cuando nos hablaba una vieja india y no alcanzábamos a entenderle y estábamos ahí como si nada oyéramos y nos sentíamos recelosos y acobardados, porque todo eso no es lo que acostumbramos a tolerar. Nos hallamos como sumergidos en otro mundo que es misterioso e insoportable y que está afuera y nos hace sentir incómodos. ¿Serán los cerros inmensos, los paisajes desolados, las punas heladas, las chicherías? ¿Serán las caras hostiles y recelosas que nos contemplan de lejos como si no existiéramos y que nos tornan tan fatigoso ese trajín y este ascenso hasta Santa Ana y nos sumergen en este lento proceso de sentirnos paulatina e infinitamente prisioneros en medio de una exterioridad que nos acosa y nos angustia? En ningún lado, como en el Cusco, se advierte esa rara condición de un mundo adverso, con esa lamentable y sorda hostilidad
que nos sumerge en un mundo adverso. Sin embargo, le encontramos el remedio. Es el remedio natural del que se siente desplazado, un remedio exterior que se concreta en el fácil mito de la pulcritud, como primer síntoma de una negativa conexión con el ambiente. Porque es cierto que las calles hieden, que hiede el mendigo y la india vieja, que nos habla sin que entendamos nada, como es cierta también nuestra extrema pulcritud. Y no hay otra diferencia, ni tampoco queremos verla, porque la verdad es que tenemos miedo, el miedo de no saber cómo llamar todo eso que nos acosa y que está fuera y que nos hace sentir indefensos y atrapados. Es más, hay cierta satisfacción de pensar que efectivamente estamos limpios y que las calles no lo están, ni el mendigo aquel, ni tampoco la vieja quechua. Y lo pensamos aunque sea gratuito, porque si no, perderíamos la poca seguridad que tenemos, aunque sea una seguridad exterior manifestada con insolencia y agresión, hasta el punto de hablar de hedor con el único afán de avergonzar a los otros, los que nos miran con recelo. Además, es importante sentirse seguro, aunque presintamos que somos poca cosa y que tenemos escasa resistencia cuando el mundo exterior nos es adverso. De ahí el axioma, el vaho hediondo es un signo que flota a través de todo el altiplano, como una de sus características primordiales. Y no es solo el hedor, sino que es en general la molestia, la incomodidad de todo ese ambiente. Por eso se incluye la tormenta imprevista, la medida de aduana, el rostro antipático de algún militar impertinente o el silencio que responde a nuestra pregunta ansiosa cuando pedimos agua a algún indio. La tormenta, el militar y el indio son también el hedor. El hedor es un signo que no logramos entender, pero que expresa de nuestra parte un sentimiento especial, un estado emocional de aversión irremediable que en vano tratamos de disimular. Más aún se trata de una emoción que sentimos no solo en el Cusco, sino frente a América, hasta el punto de que nos atrevemos a hablar de un hedor de América. Y el hedor de América es todo lo que se da más allá de nuestra populosa y cómoda ciudad natal. Es el camión lleno de indios que debemos tomar para ir a cualquier parte del altiplano, y lo es la segunda clase de algún tren, y lo son las villas miseria, pobladas por correntinos que circundan Buenos Aires. Se trata de una aversión irremediable que crea marcadamente la diferencia entre una supuesta pulcritud de parte nuestra y un hedor tácito de todo lo americano. Más aún, diríamos que el hedor entra como categoría en todos nuestros juicios sobre América, de tal modo que siempre vemos a América con un rostro sucio que debe ser lavado para afirmar nuestra convicción y nuestra seguridad. Un juicio de pulcritud se da en Ezequiel Martínez Estrada cuando expresa que todo lo que se da al norte de la Pampa es algo así como los Balcanes. Y lo mismo pasaba con nuestros próceres, también ellos levantaban el mito de la pulcritud y del hedor de América cuando creaban políticas puras y teóricas, economías impecables, una educación abundosa y variada, ciudades espaciosas y blancas y ese mosaico de republiquetas prósperas que cubren el continente. La categoría básica de nuestros buenos ciudadanos consiste en pensar que lo que no es ciudad, ni prócer, ni pulcritud, no es más que un simple hedor susceptible de ser exterminado. Si el hedor de América es el niño lobo, el borracho de chicha, el indio rezador o el mendigo hediento, será cosa de internarlos, limpiar la calle e instalar baños públicos. La primera solución para los problemas de América apunta siempre a remediar la suciedad e implantar la pulcritud. La oposición entre pulcritud y hedor se hace de esta manera irremediable, de tal modo que, si se quisiera rehabilitar el hedor, habría que revalidar cosas tan lejanas como el diablo, Dios o los santos. Y mover la fe desde la pulcritud al hedor constituye casi un problema de índole religiosa, porque para mostrar en qué consiste y cuál es el mecanismo y los supuestos del hedor, habrá que emprender con la mentalidad de nuestros prácticos ciudadanos americanos una labor como de cirugía, para extraer la verdad de sus cerebros a manera de un tumor. Y eso ya es como una revelación, porque habrá que romper el caparazón de progresismo de nuestro ciudadano, su mito inveterado de la pulcritud y ese fácil montaje de la vida sobre cosas exteriores como ciudad, política y próceres. Pero, claro está que se nos pasó el siglo de las revelaciones. Sería desusada e incómoda una revelación hoy en día, y menos cuando ella ocurre en el plano individual. Quedan, sin embargo, las revelaciones colectivas como lo fue la Revolución Francesa. En este caso, los iniciados, que eran los burgueses de nuestro siglo, ejecutaron a Luis XVI porque sabían que estaban en la verdad. Y para retomar nuestra terminología, diríamos que la burguesía de entonces
constituía algo así como la solución edienta para la aristocracia francesa. Como la historia europea se encauzó luego por la senda de aquellos y no de estos, la muerte del rey no fue un crimen sino un acto de fe. La destrucción del rey y de las cosas de la aristocracia puso en vigencia la rebelión que habían sufrido los revolucionarios. Claro que en América ese tipo de rebelaciones no pasó nunca a mayores, porque siempre careció posteriormente de vigencia. En todos los casos se trataba del hedor que ejercía su ofensiva contra la pulcritud y siempre desde abajo hacia arriba. Arriba estaban las pandillas de mestizos que esquilmaban a pueblos como los de Bolivia, Perú o Chile. En la Argentina eran los hijos de inmigrantes que desbocaban las aspiraciones frustradas de sus padres. Contra ellos luchaban los de abajo, siempre en esa oposición irremediable de edientos contra pulcros, sin encontrar nunca el término medio. Así se sucedieron Tupac Amaru, Pumacahua, Rosas, Peñalosa, Perón, como signos salvajes. Todos ellos fueron la destrucción y la anarquía, porque eran la rebelión en su versión maldita y edienta. Eran, en suma, el hedor de América. Esta es la dimensión política del hedor, que pone a este en evidencia y lo convierte en un antagonista inquietante. Quizás sea la única dimensión que se le conozca. Pero ¿qué pasaría si se tomase en cuenta su realidad, el tipo humano que lo respalda, su economía o su cultura propias? Hacer eso sería revivir un mundo aparentemente superado, como si se nos desalojara del hogar para exponernos a la lluvia y al viento, o como si se nos diera la vida de aquel mendigo que nos espera a la puerta de la iglesia. Y en adelante tuviésemos que recorrer la puna, expuestos al rayo, al trueno y al relámpago. Es un miedo antiguo como la especie, que el mito de la pulcritud remedió con el progreso y la técnica, pero que repentinamente se parece a una iglesia de Cusco, provocado, entre otras cosas, por un mendigo que nos pide una limosna para humillarnos. Y es que el hedor tiene algo de ese miedo original que el hombre creyó dejar atrás después de crear su pulcra ciudad. En el Cusco nos sentimos desenmascarados, no solo porque advertimos ese miedo en el mismo indio, sino porque llevamos dentro, muy escondido, eso mismo que lleva el indio. Es el miedo que está antes de la división entre pulcritud y hedor, en ese punto en donde se da el hedor original, o sea, esa condición de estar sumergido en el mundo y tener miedo de perder las pocas cosas que tenemos, ya se llamen ciudad, policía o próceres. Pero este miedo de ser primitivos en lo más íntimo, un poco edientos, no obstante nuestra firme pulcritud que nos asalta en el Cusco, comprende también el temor de que se nos aparezca el diablo, los santos, Dios o los demonios. Tenemos miedo, en el fondo, de que se nos tire encima el modular de la antigua fe que hemos enterrado, pero que ahora se nos reaparece en el ediento indio y en la edienta aldea. En ese plano, el planteo del hedor y la pulcritud se ensambla con ciertos residuos cosmogónicos, algo así como el miedo a una antigua ira de Dios desatada en la piedra, en los valles, en los torrentes y en el cielo con sus relámpagos y sus truenos. Y sentimos desamparo porque nuestra extrema pulcritud carece de signos para expresar ese miedo. En cierto modo, es un problema de psicología profunda, porque se trata de llevar a la conciencia un estado emocional reprimido, para el cual solo tenemos antiguas denominaciones que creemos superadas. Actúa desde nuestro inconsciente, en la misma manera como cuando los antiguos hablaban de la ira de Dios, esa misma que Lutero creyó haber superado con su postura religiosa. En la misma medida como también lo había hecho San Pablo con la ira de Jehová. Y en nuestro caso, el temor ante la ira de Dios es el temor de quedarnos atrapados por lo americano. Es el miedo al exterminio de un Jehová iracundo, quien en el Antiguo Testamento exigía el sacrificio de un hijo para afirmar la fe del creyente. Es el miedo a la ira de Dios desatada como pestilencia y desorden, que en América se nos muestra a nuestras espaldas con toda su violencia, y que nos engendra el miedo a perder la vida por un simple azar. Por eso nos sentimos pequeños, y en cierto modo mezquinos pese a nuestras grandes ciudades. Es como si nos sorprendieran jugando al hombre civilizado cuando en verdad estamos inmersos en todo el hedor que no es el hombre y que se llama piedra, enfermedad, torrente, trueno. Y esa vivencia ya profundizada no puede tener otra expresión que la que tuvo cuando Jehová descendió sobre el Sinaí y vinieron truenos y relámpagos y grandes nubes sobre el monte, porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo de él subía como el humo de un horno y todo el monte se estremeció en gran manera. La ira de Jehová se mostraba a Moisés para dictar una ley a un pueblo
miserable y humilde que quería salvarse en medio de un desierto. Pero este pueblo utilizó la ira para encontrar un camino interior y para toparse en su confín con una ley moral que lo sostuviera para llegar a la tierra prometida. El milagro consistió en convertir la violencia exterior en un camino interior. La visión de una ira divina descendiendo sobre el monte responde a un momento auténtico. Es algo así como una emoción mesiánica que nos coloca de pronto en el margen que separa al hombre de la naturaleza, a fin de que el hombre encuentre una moral controlada por la ira divina que yace en la naturaleza. Y esto es auténtico porque surge en esa alternativa que se da en el equilibrio entre la vida de un lado y la muerte del otro. Y es un momento creador porque ahí brota la gran mística que confiere sentido al hecho de vivir. Y en el juicio aquel sobre el hedor de América y sobre la afanosa pulcritud, se halla implícito el afán de encubrir una ira que nadie quiere ver. Está en juego un planteo primario que el hombre siempre ha necesitado, pero que el caparazón de progresismo de nuestros ciudadanos e intelectuales, progresismo alimentado casi exclusivamente en la Europa burguesa del siglo XIX, trata de mantener a raya, porque si no, ellos perderían salud y bienestar. En verdad, esta actitud se encuentra solo hacia el interior de América, remontando su pasado o bajando hacia las capas más profundas de su pueblo. Arriba, en cambio, aquella actitud se halla encubierta y reprimida. De ahí entonces la necesidad de delimitar a cada uno de los dos grupos como si fueran antagónicos. Por una parte, los estratos profundos de América con su raíz mesiánica y su ira divina a flor de piel, y por la otra, los progresistas y occidentalizados ciudadanos. Ambos son como los dos extremos de una antigua experiencia del ser humano. Uno está comprometido con el hedor y lleva encima el miedo al exterminio, y el otro, en cambio, es triunfante y pulcro, y apunta hacia un triunfo ilimitado, aunque imposible. Pero esta misma oposición, en vez de parecer trágica, tiene una salida, y es la que posibilita una interacción dramática, como una especie de dialéctica que llamaremos más adelante fagocitación. Se trata de la absorción de las pulcras cosas de Occidente por las cosas de América, como a modo de equilibrio o reintegración de lo humano en estas tierras. La fagocitación se da por el hecho mismo de haber calificado como hediondas a las cosas de América, y por eso se debe a una especie de verdad universal que expresa que todo lo que se da en estado puro es falso y debe ser contaminado por su opuesto. Es la razón por la cual la vida termina en muerte, lo blanco en negro y el día en noche. Y eso ya es sabiduría, y más aún sabiduría de América. Libro 1. La ira divina. El indio Santa Cruz Pachacuti. Cerca de 1600, el padre Ávila se topó con el indio Juan de Santa Cruz Pachacuti, Yamqui Salcamayúa. Eso ocurrió en Cacha, a unas cuantas leguas del sur de Cusco y no muy lejos del templo de Viracocha. En ese lugar, el valle del Vilcanota se ensancha, y en las laderas de las montañas se agolpan andenes de antigua data, y no muy lejos ocurrieron sangrientas luchas entre quechuas y aymaraes. Se cuenta que el dios Viracocha, después de crear a los hombres y al sol y la luna a orillas del lago Titicaca, había pasado por ahí y fue recibido con hostilidad por parte de los habitantes. Entonces Viracocha, levantadas las manos puestas y rostro al cielo, bajó fuego de lo alto y abrazó todo aquel lugar, y ardía y la tierra y piedras como paja. Se asustaron mucho los habitantes y, movido Viracocha a compasión, fue al lago y con el bordón lo mató. Luego vinieron los incas y construyeron el templo aquel para conmemorar el hecho. Ávila andaba por esa zona a raíz de la intensa represión de idolatrías que emprendieron los españoles en América. Había ocurrido que los indios creyeron que todas las huacas del reino, cuantas habían los cristianos derrocado y quemado, habían resucitado, y que ya las huacas andaban por el aire secas y muertas de hambre porque los indios no les sacrificaban ya. Y así fue que hubo muchos indios que temblaban y se revolcaban por el suelo, y otros que tiraban pedradas como endemoniados, haciendo visajes, diciendo que la huaca fulana se le había entrado en el cuerpo. Es de imaginar el celo con el que los españoles persiguieron a partir de entonces a los idólatras. Pero habría que investigar si ese celo era auténtico o si se debía a motivos de orden psicológico. De cualquier modo, solo nos interesa hacer notar por ahora
que la acción represiva de los españoles provocó el encuentro del padre Ávila y Salcamayúa, y que a raíz del mismo, este último redactó un manuscrito sobre las creencias de los incas. Aún estaría por verse si el padre Ávila pidió este manuscrito por razones realmente oficiales. Ocurre que el yanqui traza en su crónica un esquema del templo de Coricancha del Cusco y el padre Ávila le introduce algunas modificaciones. Por otra parte, la estructura se parece considerablemente a la de los dibujos alquimistas de la época. Es indudable que el padre conocía a estos últimos y que por lo tanto se asombrara de lo que había dibujado el indio. Esto nos hace sospechar seriamente sobre la ortodoxia de aquel. Sin embargo, no deja de ser humano, máxime si pensamos que el cristianismo del siglo XIV ya no tenía la misma consistencia que tuvo durante la Edad Media, y que por lo tanto el afán de salvación tenía que refugiarse en sectas esotéricas como la de los alquimistas. De cualquier manera, de este encuentro entre el padre Ávila y nuestro yanqui nace una de las crónicas que manifiestan con mayor evidencia la actitud del indígena frente a su pasado, porque refleja la manera de pensar de éste y hasta las creencias más íntimas que aún sobreviven. Y esto no es así por lo que diga el yanqui, sino precisamente por lo que no dice, y también por lo que niega, como cuando se refiere con aparente escándalo a las muchas huacas idólatras sinvergüenzas que proliferaron después de difundirse el culto fálico prodigado a ciertas piedras alargadas llamadas huacanquis. El escrito de Salcamayúa es un borrón en la meridiana claridad de sus colegas hispánicos, dada la mezcla de términos quechuas y aymaraes con un castellano sumamente dificultoso. Pero esta oscuridad resulta seguramente por una parte del miedo que le causaba al indio el padre Ávila y la Inquisición, y por la otra de la convicción de que lo verdadero era eso que había recogido de sus antepasados. En cada línea se tropieza con la evidencia de que su autor estaba firmemente atrapado por el magma original de su antepasado y saturado de creencias inconfesables para la época. De cualquier manera, cabe señalar que en Salcamayúa se da con patente evidencia un terror ante lo divino. Está en la manera como relata ciertas leyendas, como la de la serpiente Yahuirca o la del mensajero de manta negro, que le da al Inca una cajuela tapado y con llave, de la cual sale el sarampión, o cuando relata que la vaca de Cañacuay se arde fuego temerario, y así a través de todo el libro. Todo ello supone una actitud diferente de la de los cronistas corrientes, porque encierra esa fe indígena que apunta a algo más que al simple hombre, algo que está afuera y que no es el hombre sino lo inhumano, la naturaleza o el dios terrible, como quiera llamársele. En el yanqui se da el juego entre hombre y naturaleza en su antagonismo primitivo, en ese margen en donde fermentan las antiguas raíces de la religión y se incuba una ética, una doctrina o una teología. Seguramente el yanqui debió ser un indio silencioso y tímido. A veces tomaría su chicha cuando el cura hacía la fiesta al santo. Solo entonces se tornaría locuaz y volvería seguramente tambaleando a su casa, satisfecho y con el cuerpo que parecía una paloma. Así debió haber encontrado a Ávila. El yanqui hablaría demasiado y el padre lo tomó entre ojos. Además, debió haber recitado alguna vez los antiguos himnos de sus antepasados y quizá por esa causa se produjo el escándalo. Es probable que no sospecharan de él porque era muy manso. También es probable, como dijimos antes, que el padre Ávila no fuera una mala persona y solo tuviera una curiosidad personal en el asunto. Uno de esos himnos repite dramáticamente una pregunta: ¿dónde estás? Maipín Canqui, referida a Viracocha. La debió recitar el yanqui a menudo, cuando ya no le cabía la chicha. La pregunta se le vendría desde muy adentro y afloraría en sus labios como un susurro, mientras la cara se le arrugaba en un gesto escéptico. Lo diría, quizá, y eso era lo peor, ante alguna iglesia, mirando desde el portal hacia adentro con ojos vidriosos. ¿Dónde estás? ¿Dónde está Dios? En verdad haría la pregunta en general, más allá de las imágenes, como una manera de dar por cerrada una cuestión. Al fin y al cabo, no hacía lo que el padre, que todo lo dividía entre el bien y el mal, porque para hacer eso había que ser muy docto. Él no era más que un pobre indio y solo se limitaba a tener miedo. Y puede ser que recitara los himnos solo por vergüenza,
porque él se siente pobre, sucio y pardo, mientras que todo eso que había en la iglesia era demasiado bonito. Dios no podía estar ahí. Seguramente pasaría luego por el mercado, seguido de su llamita cargada de maíz. Ahí esperaría que se lo compraran, mientras continuaba haciendo esa rara pregunta: ¿dónde estás? Y ahí pasarían los compradores blancos, que ya no preguntaban sino que estaban seguros de sí y se dedicaban a hacer cosas y a llenar silencios y boquetes por donde se les chorreaba la vida. ¿Dónde estás? Estaría muy lejos Dios y seguramente no necesitaría de tantas palabras. Estaría en las trastiendas de alguna chichería, en las callejuelas tortuosas y añejas, detrás de las cortinas de algunos cuartos malolientes o en esa cueva extraña debajo del altar de Santo Domingo. Pensó el yanqui con picardía que su Dios tendría vergüenza de ser Dios y lloraría ese tiempo en que la gente lo había olvidado. Y se sentiría solo, porque el templo estaba todo lleno de cosas que no eran él. Luego se iría a su parcela para trabajarla. Ahí tomaría su tacla para errar la tierra y remover los duros pedregones, mientras atisbaría de vez en cuando el cielo para ver si iría a llover. Y así, mirando el cielo, pensaría en Dios otra vez. Dios habría de ser como el trueno que anunciaba la lluvia, o aquello que hacía temblar la tierra, o lo que traía el granizo. En fin, todo podía ser menos aquel Dios de la iglesia. Dios tenía que ser algo que atrapara, que lo fuera sitiando, y si no, el yanqui prefería volver a creer en las pequeñas cosas: el Dios de la lluvia, el Dios del trueno, el Dios del relámpago o el felino que bajaba con el granizo o lo que fuera. Dios tenía que ser como ese mismo mundo que lo rodeaba y que se expresaba a través de su violencia, como ira divina. Y él creía ante todo en esa ira divina, que se convertía de pronto en lluvia o de pronto en granizo. Solo a partir de ahí le interesaba preguntar ¿dónde estás? Porque de esa manera Dios adquiría una fuerza temible e invisible. El cura ya le había hablado de esa ira, pero la daba como cosa superada. Pero el yanqui no entendía esto porque estaba convencido de que la ira de Dios estaba presente en su valle y en cualquier momento podría desatarse como chancro, sismo o granizo. Y como el cura no lo dejaba hablar, aprovechó el pedido del padre Ávila y le depositó en su manuscrito, ladinamente, lo que pensaba del mundo. Porque al fin y al cabo su mundo estaba palpitante de ira y de Dios, y nada tenía que ver con el mundo fácil y lleno de fórmulas que le quería brindar el sacerdote. Pero en ningún momento ese concepto de la ira se le traducía en doctrina. Le faltaba la expresión para esa ira. Apenas había recibido de sus antepasados un puñado de himnos y algunos datos sobre la vida de cada uno de los incas. Y eso de nada le servía. Los usaba nomás cuando el padre cura se ponía cargoso con su Dios y con su rey. Entonces recitaba con fruición el himno que decía ¿dónde estás?, pero referido a Viracocha. En el fondo, el yanqui ya estaría desilusionado. Creería solo en su sembrado porque le daba de comer, en su mujer porque le daba hijos y en su llamita porque le llevaba la carga. Claro que algunos decían que, antes de venir los españoles, nadie tenía que preocuparse tan arduamente de la comida porque había un inca que ayudaba a todos y uno podía entregarse tranquilamente al culto. Indudablemente los tiempos habían cambiado mucho y ahora el yanqui seguía en la necesidad de creer solo en el granizo, en la lluvia o en el trueno. ¿Por qué? Porque ni al padre cura ni al encomendero les interesaban estos problemas. El cura se limitaba solo a decirle que rezara en la iglesia unos Padre Nuestros. Pero como todo quedaba tal cual y la lluvia no caía, el yanqui continuaba haciendo sus exorcismos. Y así fue como creyó más en la ira del Dios que en Dios mismo. Y todo porque él tenía que buscarse su alimento ahí donde empezaba la ira divina. Los 5 signos de Viracocha. La extraña idea que el yanqui tenía de la ira de su Dios se refleja en la exposición de las cualidades de Viracocha. Lo hace como si estas fueran las creencias de sus antepasados, aunque deposita en ellas una extraña fe. Al fin y al cabo, era la doctrina que le habían escamoteado los conquistadores. Las cualidades de Viracocha las consigna en el esquema que hace del altar de Coricancha, con letra apretada y en quechua, a modo de fórmula ritual en 5 momentos. Quizá no sabía por qué Viracocha tenía 5 momentos. Seguramente era por la misma razón que los invasores distinguían los 4 puntos cardinales. Viracocha era un poco como un dios horizontal y su esencia debía cuadrar dentro de las 4 regiones.
Además, los cerros, los caminos, los ríos, como el Vilcanota en época de lluvia, son reales y evidentes y entonces debían participar de la esencia de Viracocha. El yanqui no lo sabía con certeza, se limitó únicamente a transcribir esa fórmula ritual que encerraba 5 momentos o signos del dios. ¿Acaso no estaba dividido el imperio de sus antepasados en 4 zonas y una quinta que era el Cusco? El yanqui no debió dudar mucho y transcribió los 5 signos, a saber: 1. Viracocha es el maestro. 2. Es la riqueza. 3. Es el mundo. 4. Es la dualidad. Y 5. Es el círculo creador. El maestro. El yanqui estaba seguro de lo que puso. Viracocha debía ser el maestro porque era preciso arar la tierra, contener la erosión de los andenes, encauzar los ríos y velar por la vida de las guaguas. El mundo ejercía una acción inhumana y rebelde, y era preciso introducir con argucia una serie de modificaciones para que se hiciera habitable. Y solo enseñando era posible salvar la vida, porque la vida era cosa de astucia. ¿No había que engañar al río acaso y construir diques para desviarlo, evitar que se perjudiquen las sementeras? Al mundo había que moldearlo de la misma manera como se ordena y moldea la mente de un niño. Y Viracocha era más que maestro, era, como traduce Judy, el artífice del mundo, porque el mundo era ajeno y rebelde y era preciso que un dios tomara al rebelde mundo como un niño. Esto supone que el mundo y Dios eran opuestos y además que Dios debía prevenirse y adquirir una ciencia y una actitud determinada ante ese mundo. Pero, ¿no es esa actitud la misma por la cual el imperio incaico logró organizar la producción de alimentos de un territorio inmenso? La riqueza. El segundo signo se refería a la riqueza de Viracocha. El problema más importante que tornaba inhumano al mundo era la escasez de frutos. Esto le da realidad al mundo, o sea, que lo convierte en algo contundente y definitivo. Por eso el dios debía ser rico, y más aún, fundamentalmente rico. Esta es, por otra parte, la condición natural de todo maestro, especialmente si la riqueza es potencial. La idea de utilizar las aguas de un río, por ejemplo, era una realidad en potencia, no en acto. Y en lo que se refiere al mundo, el maestro lleva a cabo con su enseñanza la realización de esa idea potencial. Viracocha era potencialmente rico y condicionaba la riqueza del mundo. Por eso, era un verdadero dios. El mundo era rico porque lo era Viracocha. Sin Viracocha, el mundo sería, como dice uno de los himnos, el hervidero espantoso, porque no sería humano. De esta manera se establecía la primera vinculación conceptual efectiva entre Viracocha y el mundo, pero también se confirmaba un odio, o mejor, un cierto escepticismo frente al mundo. Al fin y al cabo era terriblemente difícil dominarlo. La vida valía muy poco y costaba mantenerla, y el mundo tenía la culpa de ello. Además, era probable que el mundo saliera siempre con la suya. Tunupa, mundo. Y como el mundo era algo odioso y temible, el tercer signo, o Unachan, de Viracocha, llevaba otro nombre, Tunupa. Y eso ocurría porque el tercer signo debía referirse claramente a la vinculación entre Viracocha y el mundo, y por eso la fórmula ritual expresa, Tunupa que va siendo mundo. Y dice eso porque Viracocha no puede crear el mundo. Crear un mundo supone una vinculación entre Dios y el mundo, y por lo tanto una contaminación de lo amorfo, que es el mundo, al Dios. Por eso, en el tema de la creación, aparece otro nombre, el de un Dios un poco menos divino, o sea, un demiurgo que es el desdoblamiento de Viracocha, uno de esos que cargan con el polvo de los caminos y se ensucia con el hervidero espantoso. ¿Por qué? Porque Viracocha era pura teoría, en cierta manera era pensamiento puro, o mejor, era enseñanza, eso mismo que había que enseñar y eso debía permanecer puro. De ahí que Tunupa fuera el encargado de materializar la enseñanza de Viracocha. Por eso el yanqui califica a Tunupa también de maestro, según reza en otra parte del manuscrito. Pero el capítulo de Tunupa pertenece a la marcha de Dios sobre el mundo, y lo trataremos aparte. Dualidad. La mención del mundo en el tercer signo lleva directamente al cuarto. El yanqui vincula con él la esencia del Dios y la del mundo. Viracocha, en tanto inteligencia pura, enseñanza y magisterio divino, tenía otra característica muy importante a la cual en cierta manera se subordinaba.
Consistía ella en que Viracocha era a la vez varón y mujer. No podía el dios evadirse de la ley de la cópula. Y es que la cópula engendraba el fruto y por lo tanto creaba la dinámica del mundo. Todo era monótono hasta que el macho poseía a la hembra y luego venía la guagua o niño a modo de fruto. ¿Por qué se unirían los sexos? Seguramente había una ley más profunda que hacía que el mismo Viracocha fuera una consecuencia de ella. Hay restos de mitos que se refieren al abuelo y a la abuela primeros que seguramente habían engendrado a Viracocha. El mismo Yanqui agregó, debajo del lucero de la tarde y de la mañana, las referencias en Aymara a esa probable pareja original. De cualquier modo, como Viracocha era considerado como el primero, debía contener a los dos sexos y ser entonces varón y mujer. Lo dicen los himnos, sea varón, sea mujer. Lo mismo expresan los himnos consignados por Guamán, Poma y Cristóbal de Molina. En este último cabe indicar que ello se evidencia antes bien en el texto quechua que en la traducción que él mismo hace de los himnos, ya que pone en ella un excesivo celo católico. En todos los casos, Viracocha era varón y mujer. De ahí el mundo, de ahí la vida y este movimiento en el mundo de los machos que se poseían a las hembras para engendrar los frutos. Cuando el viejo Yanqui puso Unanchan, debió pensar que sus antepasados habían tenido otra idea sobre el sexo que la que regía en su época. Los misioneros habían creado una aureola de maldad en torno del sexo, y el Yanqui tuvo miedo de decir toda la verdad. Por eso la disimulaba. Por otra parte, él tenía, al igual que su gente, una franca aceptación por lo que le enseñaban sus autoridades. Por eso no hacía mucha cuestión y trataba de disimular el tema, cuidando de mencionar siempre lo que el sacerdote o el catequista le habían dicho. Todo lo que se refiere al sexo le pareció malo e increpa en su manuscrito a los incas que habían cometido inmoralidades, aunque es probable que a él personalmente no le disgustara un matrimonio de prueba. Su mente debió ser en ese sentido como la cera. Sobre ella se imprimían los sellos de distinto cuño, sean católicos o paganos, sin que sintiera nunca la urgencia de decidirse por uno ni por otro. Alguna vez el Yanqui debió preguntarse el porqué de su debilidad, pero sucedía que era más importante sembrar ese año para cosechar luego. ¿Qué importaba entonces una creencia más o menos? Además, había que darle la razón al pobre sacerdote que se esmeraba tan buenamente en enseñarle. Podría serle útil al Yanqui. ¿Qué sabemos de lo que es falso y de lo que es cierto? Solo era importante que lloviera, que no granizara o que no aparecieran los apiñuños. El resto no importa, y puede ser falso o cierto. Por otra parte, las cosas que se ven y se tocan, el mundo propiamente dicho, tiene una evidencia muy clara. La llamita aquella que estaba atada en el corral era real y evidente porque la necesitaba. De la misma manera, podía necesitar de la enseñanza del Padre. Al fin y al cabo, cada cosa ha de ser usada cuando se necesita, aun si se trata de un dios. Por eso, cuando el padre Ávila le pidió el manuscrito, pensó que era necesario hablar de los incas tal como había sido, aunque hubieran hecho cosas raras, de esas que ahora prohibían los padres. Sinchi Roca había vuelto al culto de las huacanquis o pedrezuelas fálicas después de la muerte de Manco Cápac, su padre, ni hablar de los otros que habían hecho cosas peores. Todo eso había que decirlo mal que le pese al padre. Por todo ello no tiene ningún reparo en colocar en su esquema el símbolo que se refería al aspecto dinámico de la esencia de Viracocha. Es el que coloca arriba del altar, en forma de 4 estrellas, 3 de ellas unidas por un trazo vertical con la leyenda llamado Orcoraca, quiere decir 3 estrellas todas iguales. Orcoraca significa literalmente macho vulva y simboliza, por lo tanto, la autocopulación de Viracocha, o sea que hace referencia directa a la dualidad del mismo, puesto que parece representar evidentemente un lingam y yoni. Además, en uno de los himnos que cita el Yanqui, se le califica a Viracocha de Ulcaapo, o sea, señor del Ulu, falo, Iraca, vulva, según traduce Lafone Quevedo. El Yanqui estaba convencido de que las cosas eran así, y por eso agrupó a la izquierda del esquema los símbolos masculinos, como el sol, el rayo, etc., y a la derecha los femeninos, como la luna, el invierno, etc. Es natural entonces que las 2 zonas laterales del esquema culminen hacia arriba con el signo de la bisexualidad del dios en plena autofecundación. Y el Yanqui no debió estar muy errado en eso, dado que en un pectoral que usaba el sumo sacerdote incaico en el Cusco,
también aparece el tema de la bisexualidad en forma de un lingam y yoni en el centro de la figura, representado por la nariz y sus bordes. En este caso se agrega un elemento más que era una especie de tridente, seguramente referido a Ilapa, que agrupa al rayo, al trueno y al relámpago. Parece que Ilapa ponía en marcha la autofecundación de Viracocha. Según Gijón y Caamaño, el Guanacauri estaba vinculado al rayo y era más antiguo como el motivo de adoración que Viracocha, por lo que debió quedar como el promotor de la autofecundación de este. Círculo. Pero ocurre que cuando el yanqui había redactado los 4 signos ya mencionados, se le había acabado el lugar para poner el quinto, que es el más importante. En verdad, los 4 signos anteriores contienen cierta dialéctica interna que apunta directamente al quinto. Se diría que ellos ya no parecen ser simples signos, sino evidentemente los momentos de realización de Viracocha, de acuerdo con una especie de dialéctica lineal en la que se alternan los signos agrupados en pares. Por una parte, hay cierta correlación entre el primero y el tercero, maestro y mundo, y por la otra, entre el segundo y el cuarto, riqueza y dualidad. El primer grupo se vincula a Viracocha y a su desdoblamiento, Tunupa, y el segundo a la riqueza y a la bisexualidad, o mejor a la división original del mundo en lo que es del macho y lo que es de la hembra. Este juego de pares apunta a un quinto signo que es como el momento de reposo y conclusión, y también de realización definitiva de Viracocha, que es cuando se da como círculo creador fundamental, según lo menciona el yanqui. Este círculo está dado en el ovoide que figura en el esquema en lugar prominente. Y para indicar que esta es la conceptualización definitiva del dios, el yanqui agrega al lado que Viracocha es ahora el sol del sol y que así debe ser pensado. Si se considera que el término mundo, pacha, considerado en el tercer signo, no se refiere más que al mundo como orden y no como materia, se deduce que el esquema del yanqui se vincula estrechamente a los momentos de Viracocha. Este empieza por ser un dios absoluto en el primer momento y llega al quinto como círculo fundamental creador. O mejor, como agrega el mismo yanqui, como sega, que Lehmann Nietzsche traduce como flor. Esta flor es entendida como flor cósmica, orientada hacia los 4 puntos cardinales del espacio, desde donde llegan los 4 vientos y en donde habitan 4 dioses. Con la flor, Viracocha llena el espacio cualitativo, el espacio cosa del indígena, y regula de esta manera el cosmos. El resto del esquema, los dibujos que se dan al margen de la fórmula ritual, ya pertenecen a otro orden de cosas. Son la consecuencia de la marcha del dios sobre el mundo, o sea que expresan el dominio que despliega Viracocha sobre el mundo, lo cual en el fondo es la creación propiamente dicha. Crear el mundo es, en verdad, darle sentido. El mundo no existe mientras sea un puro caos. En este caos, o sea, antes de ser creado, es un cúmulo de fuerzas que carece de orden. Recién cuando el Dios marcha sobre el mundo, este es creado, porque adquiere sentido y, ante todo, un significado y una utilidad humanos. Cristóbal de Molina trae un himno donde se lo califica a Viracocha como creador de nuestras necesidades. El mundo se asocia, como se ve, al concepto de necesidad. Por eso, cuando Viracocha crea el mundo, crea a la vez nuestras necesidades. Se vincula entonces con la frustración de impulso, sea esta humana o sea divina. Por una parte, el mundo priva al hombre de la posibilidad de vivir en una eterna satisfacción. Y por la otra, también Viracocha sufre una insatisfacción parecida, porque el mundo se le opone como hervidero espantoso. El mundo es, en todo sentido, un antagonista sórdido, que en el plano humano se traduce como necesidad. La más evidente sería la de tener que sembrar y cosechar para comer. Esta cualidad peculiar del mundo hace que Viracocha necesite de Tunupa para llevar a cabo la creación. La marcha del dios sobre el mundo. Los Unanchan, o signos de Viracocha, recién adquieren su sentido cuando se examina la marcha del dios sobre el mundo, o sea, cuando se explica la cosmogonía o creación, o como habíamos dicho antes, la manera como adquiere sentido el mundo. Dar sentido al mundo supone conciliar la idea de pureza del dios con las cosas sumidas en el hervidero espantoso. Por eso la marcha del dios sobre el mundo supone la contaminación del dios por parte de la fea y amarga índole del mundo. Y es que Viracocha, según lo expresan los himnos, es el superior y primero, el grande, el señor,
además de maestro e inteligente, y en cambio el mundo es el hervidero espantoso. La distancia entre ambos es enorme. El mundo es ajeno y frustrador porque engendra una ansiedad constante por la cosecha, el temor al granizo, el miedo al cerro que se desploma o al río que arrasa la casa y el corral. Todo ello supone la indeterminación de no saber nunca qué puede ocurrir. Parece como si todo estuviese expuesto al libre juego de fuerzas como el agua, el viento, el abismo, el fuego. Por eso, una marcha del Dios sobre el mundo exige ante todo una fe que trata de ver la voluntad del Dios en el mundo. Es necesario hermanar al agua que inunda un valle con la tierra que da frutos, pero que puede temblar, y con el granizo que puede arrasar un sembrado. Para todo esto se requiere fe. La fe tiene el papel de mantener la unidad de la existencia a través del acontecer diario y de buscar una conciliación humilde del hombre con un ámbito terrorífico y tremendo, donde se desata la ira del Dios. Se trata de que el cerro imponente sea el hermano y lo sea el río y la tierra y también el cielo con sus relámpagos y sus truenos. Se trata, en fin, de que se humanice el mundo con la plegaria y con el rito, y que el mundo sea el organismo viviente que ampara y protege. La cosmogonía del yanqui quiere conseguir ese fin, siguiendo el antiguo mecanismo de todo mito, según el cual ésta aflora en ese margen en donde el inconsciente pasa sus signos a la conciencia, y ésta domina a aquel mediante los ritos. Y esto se realiza a la manera como lo describe Oblitas Poblete, cuando se refiere a las Caicca, esa fuerza maléfica e indeterminada que se da cerca de las tumbas y que arrecia su influencia durante el atardecer. Lo mismo expresa Rigoberto Paredes cuando dice que parece que el indio no tuviera vista sino para percibir el lado oscuro de las cosas, y agrega, parece poseído de un terrible miedo. Todo ello no es más que una consecuencia de llevar el inconsciente a flor de piel con una intensidad angustiosa que el ciudadano no conoce. Este último encuentra la posibilidad de esquivar y distraer las instancias de su inconsciente en la ciudad. El montaje de la cultura de ciudad responde a esa necesidad de cubrir el inconsciente mediante toda clase de elementos conscientes. El indígena, en cambio, no cuenta con estructuras que puedan evadirlo psíquicamente y está como inmerso en su mundo de angustia. Pero esto mismo constituye una ventaja. Enfrentamiento con el caos. El enfrentamiento de los opuestos se da en el yanqui ante todo como una agresión de lo malo contra lo bueno. Y eso no es plácido, sino comprometido. No es la oposición serena de dos opuestos objetivos y de igual carga, como se da en Platón. Cuando el yanqui da uno de los términos, el bueno, el opuesto lo rodea como una especie de magma que tiende a negar a aquel. Dándose Viracocha como principio de orden e inteligencia, es natural que esto ocurra en medio de la negación de su esencia e incluso con una amenaza de su destrucción. Viracocha se da en medio del caos en el plano de la Caicca y de aquel miedo terrible que menciona Paredes. Además, dándose Viracocha, es natural que se dé el opuesto. Más aún, el simple hecho de afirmar su existencia implica una lucha. A su vez, no habría Viracocha si no hubiese caos. En la misma medida en que no bien se piensa lo blanco, debe darse lo negro que tiende a destruir a aquel. ¿Por qué? Porque siempre se da el lado oscuro de las cosas. El orden del Dios y el caos son opuestos originales que plantean en el plano conceptual la oposición de conciencia e inconsciencia. Por eso, ante la simple enunciación del Dios, ocurre el enfrentamiento, y este, por su parte, conduce a la marcha. Los opuestos, como el de los sexos, los anteriores entre orden y caos, al igual que todas las oposiciones, son incontrolables, porque de lo bueno se puede pasar a lo malo y viceversa con suma facilidad. Un sembrado bueno puede sufrir la doble alternativa de ser destruido por el granizo o ser cosechado. Puede haber años de gran abundancia y también de gran escasez. El año mismo contiene un ciclo que impone un ritmo infatigable de hambre y saciedad. Y eso hace impotente al pobre indio, pensaría seguramente el yanqui, porque el hombre era pequeño y el juego de las fuerzas enorme. Un mundo así deja una gran ansiedad con su ritmo incesante de frustración y satisfacción. Finalmente, todo esto se decanta con el tiempo y queda esa conciencia impertérrita de que el mundo es puro azar y de que la labor humana es insignificante. Los opuestos pueden alternarse o sucederse arbitrariamente, y un dios puede ser malo o bueno, puede ser macho o hembra, un río puede ser nocivo o benigno, todo a la vez, o una cosa tras otra con una rapidez maligna.
pero parece que la oposición es más bien cosa del mundo y no de Viracocha. Este une a los opuestos mientras que el mundo los separa. Por eso, cuando emprende la marcha, deja que ella sea realizada por los héroes, porque así mantiene incólume su esencia. De ahí la leyenda de los héroes gemelos, que es la materialización de las andanzas del dios en el mundo. Una andanza que se hace de acuerdo con la ley de los opuestos, un poco paralelamente a la evidencia de que hay sol y luna, día y noche, verano e invierno. El equilibrio. Los héroes son siempre dos, pero Salcamayúa solo habla de Tunupa. Era el héroe agrario, el más pobre hasta el punto de vista que supone que se trataba de un santo varón, parecido a Santo Tomás el apóstol, porque llevaba un sayón largo, un brevario y un bordón. Este bordón, que parece ser un símbolo fálico de fecundidad, le fue entregado por Apotampo, quien según dice fue un señor que estuvo vinculado a Manco Cápac. Tunupa llega a los Andes de Carabaya, donde hace una cruz y luego entra a predicar la doctrina del Señor en Carabuco, a orillas del lago Titicaca. Agrega el yanqui que Carabuco significa cuando cantan 4 veces muy a la madrugada un ave llamada Pucupuco. En verdad se trata del enviado de Viracocha, que construye la cruz cósmica en los Andes y con ella avanza sobre el caos. El tremendo hervidero del caos estaba encarnado por un caudillo residente en Carabuco. Seguramente el yanqui no quería ser tratado de hereje y solo hace una mención inofensiva. Sin embargo, este caudillo es nada menos que un equivalente al jaguar terrorífico de otras leyendas que devora a la madre de los héroes y también a estos. El terror ante el caos ha de haber sido tremendo. En las pinturas de la iglesia de Carabuco, donde se da la versión católica de la leyenda, aparece el caos en forma de diablo y no de caudillo, rodeado de sus discípulos. Estos se refugian en el cerro de Quilima y se disponen a desbaratar la acción divina del héroe, que consiste por su parte en imponer el orden indígena con sus 4 zonas y sus 4 vientos. La atrocidad de la lucha se refleja en los episodios sueltos como el de Sicacica, donde el caos, o sea el diablo, quiere destruir a Tunupa por el fuego. Cuando Tunupa retoma a Carabuco, el caos intenta nuevamente hacerlo víctima del rayo. Pero es inútil. Tunupa triunfa porque encarna la exaltación del orden sobre el caos y consigue salir ileso de todas las vicisitudes. Y llega el momento en el que Tunupa es acusado de mantener relaciones con la hija del caudillo, o sea, del caos. De nada le vale la vinculación con el agua ni con las fuentes. Es apresado y despedazado por el caos, como le corresponde a su calidad de héroe lunar, que trae el orden agrario con la medición y el control de los actos y la conducta. Lo salva su condición de hijo del Pacayachachic, el maestro, porque consigue burlar con su astucia la acción de las fuerzas nocivas. Así ocurre que a las 5 horas de la mañana es librado por un mancebo muy hermoso, que vino a llamarlo en nombre de la matrona que os está guardando solo, el cual está para irse al lugar de Ulguras. Esta matrona seguramente es el otro héroe, el solar, que lo salva, pero que luego toma la forma femenina y lo aguarda al borde del lago Titicaca. Y como Tunupa tiene por aliados al agua y al viento, extiende su manta sobre el lago y acompañado por la matrona, como viento volaron, burlando a sus carceleros. Tunupa llega así a una peña de la isla Titicaca o Isla del Sol, y luego pasa por el estrecho de Tiquina hacia el desaguadero, río que abre con su ímpetu. Mientras tanto, el caudillo, el diablo o el caos, o como quiera llamársele, que había sido su carcelero, intenta destruir el orden cósmico encarnado en la cruz dejada por Tunupa, pero solo lo consigue enterrándola según la versión de Carabuco. Pero el orden cósmico no se destruye, sino que pasa a otro plano menos visible y menos tremendo, pues toma la forma subterránea de simiente, para reiniciar luego el antiguo ciclo y volver a aparecer nuevamente, llevada por Tunupa desde Carabaya el año siguiente. En cierta manera se trata del dominio del mundo, una especie de exorcismo mágico y místico que apunta a mantener el orden cósmico. Esto mismo lo logra, pero enterrado, a modo de semilla, durante cierta época del año. Pero como Tunupa es el héroe de la humildad y la contención y es el orden cósmico y encarna, como veremos, la época de escasez, cuando pasa cerca de Tiahuanaco y ve mucha gente que baila ahí sus taquis, hace entonces como Pariacaca en otra ocasión,
lo petrifica como hasta el día de hoy se echa de ver. Lo que ocurrió con Tunupa luego es un misterio. Dicen que el dicho Tunupa pasó siguiendo el río de Chacamarca hasta topar en el mar. Otros hablan de su pérdida de santo y de su calidad de héroe agrario y portador de la cruz cósmica entre los guaraníes. Todo es posible, porque Tunupa es como una doctrina implícita en el sentir natural del mundo, casi como una a priori de la mentalidad del hombre protohistórico. Aunque el Yamki no lo menciona, es natural y probado que Tunupa se convierte en la luna y el otro héroe en el sol, una vez concluida la tarea en la Tierra. De esta manera se reintegran ambos al ritmo cósmico. El significado de la andanza de estos héroes gemelos es lograr el equilibrio de las fuerzas cósmicas, especialmente el orden y el caos. Ello se traduce en el dominio de la flor cósmica, la que por su parte tiene su origen en una especie de iluminación. Claro que es una iluminación peculiar que resulta del afán de encontrar un dominio mágico sobre el mundo, y a este solo se lo obtiene por vía interior, en ese filo en el que se rozan la vida y la muerte, la luz y las tinieblas, o lo que es lo mismo la conciencia y la inconsciencia. Es un ámbito propicio para encontrar la fuerza mágica y espiritual, para perder el miedo al mundo y conjurarlo. Eso solo se consigue en el plano de la naturaleza, entre cerros y granizos, en el terreno de la ira divina, lejos, por lo tanto, de nuestra vida moderna tan cargada de defensas de toda índole. Así todo, la solución obtenida, el entierro de la cruz o la misma fuga de Tunupa, lleva a pensar que el orden es también efímero. Se mantiene, en cambio, como exorcismo en la plástica en forma de cruz inscripta en un cuadrángulo o círculo. Se da en el arte ortogonal de la Puerta del Sol, de Tiwanaco, en la estela de Raimondi o en la placa Echenique. Es indudablemente un arte que se esgrime a modo de pantalla mágica para conjugar las fuerzas adversas del caos. Y lo curioso es que, no obstante estar toda la cultura precolombina montada sobre la base estética de un signo como la cruz, hasta el punto de construir una cultura de conjuración, sin embargo, el caos tampoco deja de existir. Entra, por ejemplo, en vigencia con una cruz enterrada según la leyenda de Tunupa. Por su parte, el desentierro de la cruz ocurrido entre 1569 y 1599, según Bandelier, tiene también su especial significado. No es de extrañar que este episodio se localice en Carabuco y que únicamente lo citen los agustinos. Indudablemente se trataba de una versión folclórica que tenía su significado religioso en el mundo precolombino. El indígena creía en esa cruz porque restituía el orden cósmico y no porque fuera la cruz de Cristo. La verdad es que esa cruz era un exorcismo del caos y como tal podía romperse a la menor irritación de los dioses o al menor olvido de los ritos o escamoteo de los sacrificios. Pero Tunupa desaparece y no se sabe qué se hizo de él. La leyenda del Yamki deja el camino abierto, quizá para indicar que todo vuelve a repetirse anualmente. Si Tunupa realmente se convirtiera en la luna, se impone la idea de un ritmo anual y él debe volver todos los años, porque siempre se da la siembra y siempre hay hambruna en las sierras y siempre debe venir el héroe lunar para enseñar el control y la labor agraria. Es lo mismo que Tocapo, el otro lunar mencionado por Cristóbal de Molina. Ambos nos servirán para interpretar la parte derecha del esquema del altar de Coricancha dibujado por el Yamki. Constituyen la forma del mundo, el vestido adornado del cosmos y simbolizan la actividad agraria, el racionamiento de los alimentos o el cuidado de la comunidad. En verdad, Tunupa debe haber desaparecido no solo porque se convierte en la luna, sino porque integra el calendario. El Yamki lo dice cuando se refiere a que el óvalo del centro fue sustituido por el redondel. Eso ocurre porque Tunupa ya es como el calendario, un orden previsto y revelado por Viracocha para gobierno de los mortales. Constituye además el corolario natural de la leyenda, porque en el calendario se reintegra la bisexualidad y la esencia de Viracocha, casi a modo de semilla cósmica. Viracocha debe mantener su esencia y envía a sus hijos para ordenar el cosmos. No quería mezclarse con el hervidero espantoso, pero cuando los héroes vuelven al cielo una vez cumplidas sus misiones de ordenar el caos, según el criterio ortogonal de la flor de 4 pétalos, y se convierten en el sol y la luna, Viracocha consigue reintegrar su esencia. Sol y luna es lo mismo. Los días solares y los meses lunares cumplen con el fin de regular las cosechas de acuerdo con el ritmo impuesto por Viracocha. El calendario vuelve a fundir lo masculino con lo femenino.
y todo es como si Viracocha volviera a ser bisexual, o sea, semilla. En cierta manera, es la realización de Viracocha una vez enfrentado por el mundo, realización en la que el hombre no deja jugar su parte. Es una realización divina para el hombre, en su propio plano, una especie de signo de Dios en el mundo, como círculo fundamental creador según vimos antes. Por el otro lado, es una conjuración, pero en la cual yace una doctrina y una conducta, porque indica el orden de la siembra y de la cosecha. Es, en verdad, una lección que el Dios da a la humanidad. El mundo. Pero la verdadera enseñanza del yanqui está en el esquema que hace de su mundo. Es la consecuencia inmediata de la marcha del Dios sobre el mundo y registra la huella evidente de las andanzas de los héroes. El yanqui reproduce indudablemente los elementos de su propio valle y también incluye a muchos de sus antepasados. Cielo y tierra. El secreto último del cosmos, o mejor el secreto de todo lo que existe, consistía en la dualidad. Esta tenía dos manifestaciones, la que se refiere al orden de la vida exclusivamente y se traduce como macho, porco y hembra china, y la que separa al mundo en dos grandes capas horizontales, el mundo de arriba, Anakpacha, donde presumiblemente se sitúa todo lo vinculado al orden, y el mundo de abajo, Urinpacha o Caipacha, o tierra, como suelo de abajo o este suelo. La división entre lo masculino y lo femenino parece darse con anterioridad a la división entre cielo y tierra. La prueba está en que el cielo se suele vincular a la idea de macho y la tierra a la de hembra. Pero esto no ha de ser solo para atribuir un sexo a los conceptos abstractos, sino ante todo para introducir en los dos opuestos una cierta dinámica. El primero suele tener una actitud más activa frente al segundo, y ambos logran explicitar la acción divina en la tierra. Seguramente había dos formas de dualidad, una absoluta, que desembocaba de modo inmediato en la división entre macho y hembra, y una segunda, derivada, que es la que oponía el cielo a la tierra. Esto es lo que refleja el esquema de Salcamayúa. A la izquierda y a la derecha se agrupan respectivamente los elementos masculinos y femeninos, y hacia arriba las cosas del Anakpacha o cielo, y hacia abajo las del Urinpacha o suelo de abajo. De esta manera, el cosmos del yanqui surge de un entrecruzamiento de dos pares de opuestos. El primero, o sea, el sexual, entra en la esencia misma de Viracocha, puesto que él era simultáneamente Kari y Warmi, varón y mujer. De ahí el signo de copulación orcoraca que ya hemos visto. El segundo par de opuestos, en cambio, ya establece una diferencia, puesto que vincula a Viracocha especialmente con el cielo o Anakpacha. Se diría que cada uno de los integrantes del par de opuestos cielo-tierra tiene distintas cualidades, porque el segundo posee una mayor contaminación del caos, ha perdido en cierto modo su pureza. Por eso ya no aparecen conceptos puros sino elementos más vivos, como la runakai o humanidad, dibujada como un varón y una mujer en el centro del esquema. En el Anakpacha o cielo se dan claramente los elementos masculinos y femeninos a izquierda y derecha respectivamente. A la izquierda está el sol y el abuelo de la mañana, y a la derecha la luna y la abuela de la tarde. En el Caipacha o suelo de aquí, en cambio, esa sexualidad se hace menos diferenciada por su proximidad con el concepto de caos. Este es el suelo que Viracocha quería evitar para no ser contaminado en su pureza y para lo cual envía a sus hijos. Todo conduce a pensar que la oposición entre ambos suelos, el de arriba y el de abajo, se da entre lo diáfano y lo oscuro, o sea, remotamente entre orden y caos, o también entre condición, Viracocha, y fruto, el Coleapata, o granero dibujado en la base del esquema. De modo que en el Caipacha ya estamos en el hervidero espantoso. Este, sin embargo, ya se ha incorporado a la esencia divina porque lleva las huellas de las andanzas de los héroes gemelos. Por un lado están a la izquierda los 7 ojos de Imaimana, según lo dice expresamente el yanqui. Indudablemente se trata de Imaimana Viracocha, de la leyenda traída por Cristóbal de Molina, y que parece vincularse a las Pléyades, que regulan aproximadamente de junio a marzo el crecimiento, la buena cosecha y la siembra, y también velan por la fecundidad de la tierra. Del lado derecho figura un árbol, que en quechua se dice malqui, como consigna el mismo yanqui.
pero también se puede traducir por Tara, y este término forma parte de Tarapaca, cuyo significado literal es águila, y simultáneamente es el nombre de un héroe gemelo, el mismo Tocapo Viracocha, mencionado por Molina. A su vez, Tocapo y Tarapaca son los mismos personajes que Tunupa, el portador de la cruz. No se trata entonces de los héroes propiamente dichos, sino de sus rastros, puesto que ellos, según vimos, crearon el mundo y luego se han vuelto al Anacpacha o cielo y se han convertido respectivamente en sol y luna, tal como lo dibuja el Yamki a ambos lados del óvalo o Mushu. Los rastros dejados por Imaimana se vinculan, como lo indica la traducción de su nombre, a la abundancia de todas las cosas, mientras que el otro se asocia al término Malki, que además de árbol significa plantar y que por lo tanto se liga concretamente a la actividad agraria. Los 4 elementos. El rastro dejado por los héroes gemelos no consiste en simples residuos de sus esencias, sino en una labor de creación y ordenación del cosmos. Ya en Sarmiento de Gamboa se encuentra la leyenda de un discípulo de Viracocha llamado Tahuapaca y cuya traducción es 4 oculto. Según vimos, este discípulo es despreciado por el dios y sometido a las mismas peripecias que sufrió Tunupa. El concepto 4 hace referencia al cosmos octogonal del indígena y también a la desvinculación de Viracocha respecto del mundo. El mismo Yamki relata que Tunupa llegó al pueblo de Carabuco con una cruz fabricada en los Andes de Carabaya. Por su parte, Ávila de Huarochirí relata que el héroe pobre o lunar recurre constantemente a Pariacaca, su padre, quien estaba encerrado en 5 huevos en Condorocoto. Hay entonces una estrecha relación entre el héroe lunar y pobre y el concepto de orden, que a su vez era propio de Viracocha. El orden mismo del cosmos parece depender en primer término del héroe pobre y se explicita en la actividad agraria. El otro héroe, por su parte, se identifica a veces con el caos. En ese sentido, el Macuri de Paredes, así como el demonio de la versión agustina, parecen equivaler al Huacón o Villar Córdoba. Es probable que el crecimiento que brinda el sol no esté muy lejos del caos. El hombre no puede controlarlo, apenas si puede crear, mediante el agro, las condiciones favorables para que crezca la planta. Tunupa y el demonio son, entonces, héroes y gemelos y mantienen una estrecha vinculación cada uno de ellos con los elementos. Por ejemplo, el demonio hostiga a Tunupa mediante el fuego y la tierra. Lo persigue a Tunupa en Sicacica e incendia la paja sobre la cual dormía el santo. Luego lo acosa en el llano y finalmente recurre a la tierra para enterrar la cruz dejada por Tunupa. El santo, por su parte, cuenta a modo de aliados con el agua y el viento. Se vincula, por ejemplo, a una fuente donde aún hoy se curan los enfermos, y que se llama San Bartolomé, cita en Carabuco. Además, consigue ponerse a salvo en el lago, sobre una balsa, y es empujado por el viento que lo lleva muy lejos. También en la isla Titicaca, según el Yamki, se liga a Tunupa a una fuente, la que será en tiempo del Incario motivo de especial adoración. Finalmente vence a la tierra cuando abre el cauce del río de desaguadero que comunica con el lago Poopó. No cabe duda entonces que el héroe solar, en este caso el demonio, se liga a fuego y tierra, mientras que Tunupa, o sea el héroe lunar, se asocia a agua y viento, o aire. El Yamki debió pensar lo mismo, porque coloca en la zona del Caipacha a la Pachamama, del lado izquierdo encima de los ojos de Imaimana, quien en este caso se vincula al demonio, y a Mamacocha, el mar, del lado derecho sobre el árbol. Lo hizo seguramente recordando una tradición al respecto, porque disfraza los elementos puros con signos folclóricos. De esta manera, en vez de poner tierra, pone Pachamama, y en vez de agua, Mamacocha. Más hacia los costados figuran otros 2 elementos que son, a la izquierda, Ilapa, el rayo, o sea el fuego, y hacia la derecha, Chuquichinchay, el aire, bajo la forma de un tigre soplador. Indudablemente es una reminiscencia del viento, porque así lo diría su gente y también sus antepasados. Él sabía, y lo saben aún hoy los indígenas de la zona, que hay un felino llamado Cowa que ronda por los manantiales, y que en un momento determinado, durante la época de lluvias, sube a los nublados e interviene en la formación del granizo. Todo eso lo incluye minuciosamente en el esquema.
De esta manera, el yamqui consigna los 4 elementos que constituyen el parecer del caipacha, este suelo, bajo la forma de antiguos símbolos, pero de profundo sentido folclórico. Ilapa, Pachamama, Mamacocha y Chuquichinchay encerraban los 4 elementos cargados con todos los rasgos cualitativos que le brindaban las leyendas locales. Con estos 4 elementos se conjuraba el caos y se abría la posibilidad de llegar al fruto y llenar el granero o colcapata, como figura más abajo. El azar. Con los 4 elementos se consumaba la obra de Viracocha en el caipacha por intermedio de los héroes, y estos volvían luego a la nacpacha para convertirse en sol y luna. Pero una vez cumplido este punto, sin embargo, restaba aún la posibilidad de que no hubiera fruto. La labor divina se concretaba en una conjuración del caos mediante la imposición del orden. No obstante eso, una cosecha podía malograrse. Viracocha, en verdad, no hizo sino conciliar opuestos, y un mundo así puede trocarse fácilmente, porque el orden constituye apenas una débil pantalla mágica. En cualquier momento puede dar maíz o puede dar maleza. Esta es, en verdad, la oposición original que motiva todo el esquema. Esta alternativa entre maíz o maleza fija el buen yamqui, llevado por su hondo sentido práctico, común a todos los indígenas del altiplano, en el centro de su esquema. Se trata de una cruz formada por 4 estrellas y que denomina Chacana en general, situada sobre la pareja humana o Runacay, humanidad, y por debajo del círculo o Muyu de Viracocha. En el extremo izquierdo y superior pone Saramanca, o sea, olla de maíz, y en el opuesto, Coramanca, olla de maleza. Indudablemente consigna la alternativa de que pudiera darse la abundancia útil del maíz o la inútil de la maleza. La única manera de torcer esta alternativa y tratar de que siempre dé maíz era mediante el culto de la fecundidad o culto fálico. Es probable que la constelación dibujada por el yamqui fuera la Cruz del Sur, de tal modo que ésta debió estar seguramente relacionada con este juego cósmico. Tunupa era el héroe civilizador, el que enseña la labor agraria y simboliza lo formal, el control de fuerzas y la distribución de alimentos en la época de escasez. Por eso lleva la cruz como si fuera el orden cósmico. Quizá dependía de él también que la suerte cayera en maíz y no en maleza. El cuidado y el manejo de los conocimientos agrarios apuntan siempre a torcer el azar en el sentido de que la suerte caiga siempre en maíz. Si suponemos que Tunupa marcha hacia el sur y su hermano gemelo hacia el norte, cabe agregar que la andanza de aquel coincide con el periodo del año en el que se da la escasez en todo el imperio, o sea, cuando tienden a acabarse las reservas de grano y es preciso cultivar la tierra para volver a cosechar y poder así llenar nuevamente los graneros. El Inca Garcilaso da la prueba de que los incas distinguían 2 periodos en la marcha del sol. Uno era rumbo al norte, después del solsticio de verano, y el otro hacia el sur. Seguramente Tunupa se vinculaba a la marcha del sol hacia el sur, o sea, cuando faltaba el fruto y había, por lo tanto, una tensión interna en la comunidad. Se diría que Tunupa era la posibilidad de que no se diese la alternativa de la maleza, sino la del maíz. El mismo esquema del yamqui respondía a esta búsqueda del sustento. Ello hace que Tunupa sea la divinidad más importante. El yamqui seguramente utilizó solo los elementos que tenía presentes en su valle. Sin embargo, debió consignar la estructura dejada por sus mayores y en la que no faltaría algún residuo de la doctrina esotérica de los amautas. De ahí la perfección y la carga de significado que posee. Sin embargo, también es probable que todo el esquema responda a la concepción del mundo de los habitantes del altiplano. Aun cuando ni los amautas ni el yamqui se hubiesen influido, es probable que hubiera una natural coincidencia en la manera de pensar sobre el mundo. De ahí que no es extraño encontrar en el esquema datos sobre la doctrina amauta. Las categorías del yamqui. Una forma primaria de categoría es la manera rítmica como se distribuyen los elementos en el esquema. La humanidad está representada por un varón y una mujer, Kari y Warmi, que parecen hallarse comprometidos con 2 series entrecruzadas, una divina y vertical y la otra humana y horizontal. La primera va del Orcoraca al Colcapata y comprende 5 elementos, siendo el tercero, el central, el más importante. En este caso coincide con la cruz, Chacana.
la misma que refleja el azar que oscila entre el maíz y la maleza. Hacia arriba se da el Orcoraca y el Muyu de Viracocha, y hacia abajo la humanidad y el Colcapata. Hay, indudablemente, una relación muy significativa entre el primero y el quinto lugar, por una parte, y el segundo y el cuarto, por la otra. En el caso de haber una correspondencia, ¿podrá afirmarse que el Colcapata es una respuesta de la bisexualidad de Viracocha en el plano del caos? Indudablemente, el Colcapata encierra el fruto, Luru, y este es también bisexual. Por otra parte, el Muyu, u óvalo divino, que mantiene el cosmos en su ritmo y armonía, podría tener una relación con la humanidad. ¿Será que los machos, Kari, y las hembras, Warmi, mantienen un ritmo y una armonía en el plano del Caipacha o suelo de aquí, paralelamente a lo que hace Viracocha en el cielo o Anacpacha? Esto nos lleva directamente a la serie horizontal, en la que también se da la misma correlación. Ante todo, se distribuye en el plano del Caipacha o suelo de aquí y abarca los 4 elementos. A la izquierda se dan fuego y tierra, y a la derecha aire y agua. El quinto lugar, o sea el centro, lo llena la Runacay o humanidad, la que se encuentra así comprometida con los elementos y sitiada por estos dentro de cierto clima de desolación. El yanqui no habrá dudado mucho sobre la estructura del esquema, sino que simplemente empleó el concepto antiquísimo, que aquí llamamos categoría, de la división de los campos plásticos en 4 sectores con un quinto, que es el más importante y el cual se concentra todo el interés. Si así fuera, el dibujo aclara considerablemente su significado, dado que se agrega un interés, diríamos dramático, a la simple ubicación de las figuras. Más aún, parece que el yanqui aparentemente quiso estructurar una especie de altar, pero en verdad, de acuerdo con la observación hecha antes, podemos inferir que lo que ha producido es una especie de roseta sagrada o mandala, como diría Jung, en la cual se conjugan todos los elementos importantes de una concepción del mundo. No creemos que haya mucha diferencia entre un mandala típico, como el de la figura 3, que reproduce un dibujo de una piedra extraída de la zona de Tiahuanaco, al de la placa Echenique de la figura 2, el famoso calendario azteca del Templo Mayor de México, y nuestro dibujo en cuestión, especialmente si hacemos un análisis más conceptual de este último. Es evidente que la dinámica interna de los conceptos que se dan en el mundo indígena se puede concretar en 2 triángulos o tríadas, dispuestos en sentido contrario e inscriptos en un círculo que rodee el dibujo de Salcamayúa. El primer triángulo sería el de la acción divina o del dios que marcha sobre el caos, o sea, con Viracocha en el círculo de arriba y en los de abajo los héroes gemelos, el solar a la izquierda y el lunar a la derecha. El otro triángulo sería la respuesta del caos, de tal modo que el círculo de abajo representa al caos propiamente dicho y los de la base de arriba su desdoblamiento, a modo de respuesta, dándose abundancia del lado solar izquierdo y escasez del lado lunario derecho. De esta manera se obtendría una roseta de 6 puntas, cada una de ellas cargada de cualidades perfectamente perfiladas. Una línea vertical trazada desde Viracocha al caos dividiría el esquema en 2 zonas, masculina a la izquierda y femenina a la derecha. Por su parte, el trazado de las diagonales daría resultados curiosos. El entrecruzamiento de las mismas coincidiría con la cruz, o chacana, y la línea horizontal que pasa a través de ella daría una especie de horizonte que delimitaría el Anacpacha del Caipacha. Los ángulos inferiores del triángulo de arriba comprenderían los 2 símbolos correspondientes a los héroes gemelos, o sea, los ojos de Imaimana y el árbol. La pareja humana quedaría inscripta en el rombo inferior de la roseta. Por su parte, los vértices superiores del triángulo de abajo darían sobre el sol, porque se refiere a la abundancia, y sobre la luna, con referencia a la escasez. Se diría que esta estructura de círculo mágico que nos da la roseta se debe a que el yanqui habrá querido transcribir una conjuración del cosmos o mandala. La prueba para ello la constituye el gran parecido que mantiene este dibujo con la distribución de los elementos que hacen los hechiceros en Chucuito, cuando efectúan algún exorcismo. Si efectivamente se tratara de un mandala, este debería tener un centro germinativo, que en este caso viene a ser el chacana o cruz que determina el azar de que se dé maíz o maleza. Y quizás sea esta la verdadera finalidad de toda la conjuración, puesto que lo más importante para el indígena es tener alimentos aún en la época de escasez. De esta manera todo el esquema refleja un firme compromiso con el Caipacha o suelo de aquí.
se diría que la intuición central del esquema es únicamente la búsqueda del alimento. Todo lo que se agrega son elementos que apuntan a ese fin. De esta manera el yanqui sabía perfectamente que el suelo que pisaba estaba repartido entre el agua y la tierra, y que debajo del suelo, alentándolo y concediéndole un sentido, estaban los 7 ojos de Imaymana, vinculados a la fecundidad ilimitada, y el árbol, Malki, relacionado con Tunupa y más allá con la época de escasez. Por un lado, además, está el hecho material del crecimiento, y por el otro, la enseñanza, que consistía en evitar la escasez. Todo el esquema es evidentemente práctico, y en cierta manera urgido por la realidad. Pero aún falta hacer algunas referencias más sobre lo que el yanqui pensaba del cielo o Anacpacha. Indudablemente respondía a eso mismo que él veía en su valle. Quizá empleaba una costumbre que aún hoy en día utilizan los hechiceros de aquella zona, según refiere Chopik. Se colocaba con el rostro hacia el este, de espaldas al oeste, de tal modo que quedaba el norte hacia la izquierda y el sur hacia la derecha. Lo mismo debe ocurrir con el esquema. En la parte del norte está Ilapa o Chuquilla, o lo que es lo mismo, Aucha, el dios del trueno, que según Lehmann Nietzsche se representaba como un hondero cuya figura se da en la Osa Mayor. Al lado, también en el norte, está Catachilay, como consigna el yanqui, que es la llama hembra que estaba vinculada a la constelación de Lira, los 7 ojos de Imaymana, y finalmente Suxu, que son las Pléyades o 7 cabrillas, que marcan, a partir de junio, las épocas de siembra y cosecha. A la derecha, o sea al sur, figura Chuquichinchay, representado en la constelación de Escorpión con Antares, su ojo resplandeciente. Seguramente, como ya vimos, está vinculado con Cowa, que asume un papel local en la zona de Sicuani. Pero como símbolo de la autofecundación de Viracocha, la cintura de Orión, o sea, el Orcoraca, cruza todo el valle por su parte central, contaminándolo todo con su fecundidad. Y en el centro del esquema, aunque colocada del lado sur del cielo, estaba la Cruz del Sur, que señalaba el azar del maíz o de la maleza como centro germinativo del gran mandala en donde vivía sumergido el yanqui. Así lo encontramos al yanqui sitiado por las antiguas fuerzas recogidas en una visión rítmica heredada de sus mayores. Ni el cura con su charla moralizadora, ni los conquistadores con su búsqueda del oro y de la plata pudieron perturbarlo. Era la ley antigua de todos los confines y él creía en ella porque lo acercaba a su fruto, el maíz. Por eso dibujó el esquema en el plano de la fe de sus antepasados. Él tenía fe y el padre parece que no la tenía. Seguramente el yanqui jugaba así una forma muy indígena de santidad en todo esto.